y dilemas proceden de la ciencia ficción. Y no hace todavía un siglo que en un teatro de Praga se habló por primera vez de los robots. Desde entonces, los robots vienen actuando en múltiples escenarios. En la fábrica, como brazos mecánicos que sustituyen a los trabajadores en las operaciones de producción industrial, realizando también tareas cotidianas que consideramos desagradables e incluso llegando a lugares inaccesibles para nuestra especie. Construir robots que imiten el comportamiento animal y humano, sintiendo, pensando y actuando, ha requerido importantes desarrollos en inteligencia artificial. Compararlos en competencia con nuestra inteligencia es un viejo anhelo humano. Autómatas de animales asombraron a reyes y emperadores. Inventores, maestros relojeros, científicos y técnicos construyeron también autómatas de apariencia humana que reproducían conductas y acciones de cada lugar y época. El milenario viaje de los autómatas hacia los robots refleja el viaje de cada cultura, de su ciencia y tecnología, de sus concepciones de lo humano y de la vida. ¿A dónde nos conducirán la robótica y sus múltiples desarrollos? Es cuestión de tiempo, también de imaginación y de responsabilidad. En los próximos 20 años, un 38% de los trabajos actuales serán automatizados, de forma que podremos liberarnos de las tareas más tediosas y dedicar nuestro tiempo a labores más creativas. Cada año, más de 1 millón de personas mueren en accidentes de tráfico, mayoritariamente provocados por un error humano. Los coches autónomos reducirán esa cifra y serán más ecológicos. Los robots pueden reemplazarnos en situaciones de alto riesgo en las que las emociones puedan ser un obstáculo. Su precisión puede salvar numerosas vidas humanas. La robótica educativa fomenta el pensamiento computacional, lo que hace de ella no solo una profesión con futuro, sino una ayuda para resolver conflictos cotidianos. Pasar de la asistencia a la rehabilitación es posible gracias a la robótica, aumentando la autonomía de las personas con discapacidad. Los robots sociales pueden aliviar la soledad no deseada. La robótica puede aumentar el bienestar y el placer, ampliando la experiencia sexual e incluso mejorando las relaciones íntimas entre humanos. Pero, ¿dejaremos de interactuar entre nosotros si esa experiencia resulta placentera? Además de reproducir estereotipos de género, ¿fomentarán esos robots fantasías sobre la violación? Si desarrollamos vínculos emocionales con ellos, ¿dependeremos de su presencia o podrán manipularnos? Si la brecha de género en profesionales STEM continúa siendo elevada, ¿conducirá la robótica del futuro a una educación no inclusiva? ¿Cuál será el espacio para las humanidades y las ciencias sociales? ¿Llegaremos a situaciones en las que la decisión de matar a una persona esté a cargo de un robot? La desaparición de los humanos de la línea de fuego hará más fácil el surgimiento de conflictos bélicos. ¿Será el preámbulo de una destrucción a gran escala? En una situación de atropello inevitable, ¿cómo debería actuar un coche autónomo? ¿A quién debería salvar y a quién debería atropellar? ¿Sobre quién debería recaer la responsabilidad de esa acción? ¿Será posible que todas las personas cuyos empleos pasen a estar automatizados encuentren su lugar o estarán condenadas a la irrelevancia social? ¿Realmente dispondremos de más tiempo libre? ¿Será necesaria una renta básica universal? Los temas aquí tratados reflejan los discursos mediáticos y sociales que a su vez dejan rastro en nuestras búsquedas en Internet. El proyecto InBots pretende fomentar el debate sobre sus aspectos legales, éticos y socioeconómicos. Para ello, pondremos en común las perspectivas del público en general y de los expertos, trabajando desde un paradigma de investigación e innovación responsable por y para el desarrollo y apropiación social de la robótica interactiva. Bueno, vamos a aplaudir al... Si quieres decir algún comentario... Como decía antes, no quiero hacer hasta la parte del debate en la mesa, así con vosotros y con vosotras, ningún comentario respecto al contenido, porque hay todo lo que ha quedado reflejado, tanto explícitamente como implícitamente, está pensado para eso, para levantar un poquito las ganas de hablar y de debatir.
Y en ese sentido sí me gustaría comentar que esto no es, digamos, un fragmento del documental o una presentación, sino es un trabajo que vamos a empezar a hacer a partir de la semana que viene. Vamos a empezar ya a rodar, primero aquí en España, después daremos un rodeo y un paseíto por Europa, a contestar más o menos, como decía antes, los temas que están aquí reflejados. Y por matizar un poquito respecto a la metodología, cuando en el comentario del vídeo se escucha lo de que están basados en las búsquedas que se hacen en Internet, pues como sabéis, pues todos habitualmente cuando tenemos una preocupación o simplemente nos interesa un tema o queremos comprar algo, pues hacemos una búsqueda en Google y con las herramientas, digamos, que yo utilizaba cuando estaba en el otro lado del marketing, pues he hecho un análisis de las búsquedas y todos esos temas quedan aquí reflejados y lo hemos aceptado, como se podría decir, como las preguntas que se está haciendo la sociedad respecto a este tema. Además de ello, también haremos algunos grupos de discusión y nada, y ya cuando vaya saliendo se lo comunicaremos claro aquí al museo y nos encantaría que se pudiese ver. Así que nada, por mi parte seguir adelante, porque como decía, no quiero comentar nada del contenido todavía y te dejo la palabra, Chechu. Bueno, pues luego seguiremos con el debate. Ahora les voy a presentar brevemente a las personas que van a intervenir. Van a hacer unas pequeñas intervenciones para luego ya iniciar el diálogo y poder charlar con todos ustedes sobre todas las dudas que nos puedan surgir, que ya están planteadas en cierto modo en el avance del documental que nos ha presentado Dani. En primer lugar va a intervenir José Luis Pons, que es, bueno, él estudió ingeniería aquí en San Sebastián y es doctor en físicas y es el investigador principal del proyecto InBots, precisamente, que él trabajaba hasta hace poco en el Instituto de Cajal del CSIC en cuestiones de neurorehabilitación, con un equipo que combina, digamos, la ingeniería con la medicina. Y ya recientemente ahora le han fichado en Chicago y se ha ido ahí a trabajar, pero hoy ha tenido tiempo para venir y estar con nosotros unos minutos. En segundo lugar va a intervenir Amparo Grau, que ella es catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid y ella está trabajando, aparte de haber trabajado en temas de responsabilidad social durante mucho tiempo, está trabajando también ahora en concreto, podríamos decir, en responsabilidad social desde el punto de vista jurídico con respecto a las cuestiones que atañen a la robótica. Y también es una perspectiva muy interesante que nos presente brevemente algunos de los problemas o cuestiones que se abordan desde la perspectiva jurídica. En tercer lugar, intervendrá Arantxa Rentería. Ella es la directora de proyectos en Tecnalia del área de salud, si no me equivoco, y ha trabajado en muchos proyectos precisamente relacionados de Tecnalia relacionados con la implantación de robótica de cuidados y robótica asistencial, que es una de las secciones que están aquí representadas en la exposición del museo y que es un tema muy interesante. Hemos visto algunos de los robots que se utilizan también para cuidado y atención con personas, por ejemplo, que tienen algún problema cognitivo, de demencia, etcétera. Y en cuarto lugar va a intervenir Aníbal Monasterio Astoviza, que es un compañero de proyectos también y que él es investigador postdoctoral del Gobierno vasco, que trabaja sobre todo en aspectos éticos, filosóficos, de la inteligencia artificial, la robótica, y es experto en ciencias cognitivas. Así que les presento ya a los cuatro, aparte de Daniel, que ha intervenido al principio, y les damos la palabra, que va a ser breve, para que luego tengamos tiempo para poder charlar entre todos y todas. José Luis. Muy bien. Pues gracias, Chechu, por organizar este debate aquí en el Museo San Telmo. Para mí es un doble placer, no solamente por hablar de estos temas, sino por volver a San Sebastián después de haber estado viviendo aquí durante 6 años, hace ya mucho tiempo, y recordar un poco aquella época. Bueno, como comentaba Chechu, yo soy ingeniero. Los ingleses dicen que alguien que tiene un martillo en la mano, todo lo que ve son clavos. Evidentemente, ¿no? Y bueno, pues yo soy ingeniero y un poco llevando el tema a la robótica, casi todo lo que veo alrededor de nosotros son robots. En el vídeo se ha visto un poco el panorama de todo lo que actualmente se considera robot. Esto no es nuevo. Llevamos ya 50, 60 años trabajando en el ámbito de los robots que nosotros estamos viendo en este tipo de vídeos. También se comentaba en el vídeo que el término robot todavía no tiene un siglo. Yo creo que el próximo año, en el 2020, cumplirá un siglo.
Si uno atiende un poquitín a la definición clásica que nosotros teníamos de robot, es una máquina que se puede programar para que cumpla nuestra voluntad, para que haga lo que nosotros tenemos que hacer. Hasta hace 30 años, 20-30 años, el uso de los robots estaba circunscrito a entornos donde no había una persona con la que interactuar. Todas las aplicaciones que nosotros vemos del uso de la robótica en entornos, por ejemplo, en fábricas de automóviles, si nos fijamos, los robots están en unas jaulas que protegen de la entrada a las personas. Y eso fundamentalmente es para proteger a la persona, para que no haya accidentes y fundamentalmente porque no se dominaba todavía bien cómo gestionar la interacción entre una persona y un robot. La interacción puede ser muy rica, puede ser física, una persona y un robot pueden estar colaborando, pueden físicamente interactuar, pero puede ser también cognitiva, ¿no? Puede haber intercambio de información, yo le puedo pasar información como comandos, el robot me puede informar a mí. Entonces, desde hace 20 años ese paradigma ha cambiado completamente. Hemos aprendido a conocer cómo gestionar la interacción con los robots y entonces eso como consecuencia ha tenido que ahora los tenemos en todos los ámbitos. Yo, por ejemplo, que trabajo en temas de neurorehabilitación, bueno, una de las áreas es la aplicación de la robótica, a ver cómo podemos hacer recuperar a personas que han tenido un trastorno neurológico, un ictus, una lesión medular o que tienen un trastorno neurodegenerativo, cómo pueden recuperar la función de nuevo, ¿no? Y ahí utilizamos el robot. Casi en este ámbito estamos volviendo un poco atrás. También se planteaba en el vídeo si el hecho de tener robots iba a hacer que el contacto entre personas desapareciese. Últimamente estamos discutiendo esto. El hecho de haber metido el robot para las terapias en el ámbito de la rehabilitación al final nos ha ayudado, es una herramienta que nos permite probar otro tipo de terapias, pero crea una barrera física entre el terapeuta y la persona. Y la terapia física ha sido siempre eso, terapia física, una persona, un experto, un fisioterapeuta, ayudando a mover las piernas, los brazos de una persona para que recupere esa función. Entonces, ese contacto físico está en la forma en que nosotros aprendemos a movernos, a desplazarnos, a interactuar con el entorno, está íntimamente inscrito en nuestro sistema nervioso, en cómo nosotros gestionamos, ¿no? Entonces, si rompemos esa barrera de contacto físico con el entorno, a lo mejor estamos también dificultando lo que creíamos que estábamos facilitando con la robótica. Entonces, es una reflexión que estamos teniendo en cuenta. Se hablaba de comportamiento autónomo. Yo no quiero aquí romper mitos, pero yo no conozco ningún robot que tenga comportamiento autónomo. Los robots son máquinas que hacen exactamente lo que nosotros les decimos que hagan. Y además no puede ser en muchísimos ámbitos, no puede ser de otra forma. Yo no puedo diseñar un robot que en el ámbito de la rehabilitación no haga caso a la terapia que esté pautada por el médico y que tome decisiones por su propia cuenta, ¿no? Entonces, eso hay que desmitificarlo un poco. No hay ningún comportamiento de momento autónomo. Lo que sí que se está haciendo es intentar importar herramientas de la inteligencia artificial, instalarlas en los robots para que tengan un comportamiento más inteligente, siempre entre comillas. Lo que nosotros vemos es un comportamiento muy complejo y esa complejidad del comportamiento nos da a nosotros la sensación de que es un comportamiento realmente inteligente, similar al que nosotros tenemos, pero no es así. Insisto en que por lo que yo conozco no hay ningún comportamiento puramente autónomo en robots. Bien, no sé si está bien así, ¿puedo continuar un poquitín? Está perfecto. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí y según vayan saliendo temas. Seguimos hablando. Amparo, por favor. Bueno, en mi caso, la verdad es que nos estamos ocupando en la investigación del proyecto europeo sobre los aspectos que tienen que ver más con la regulación, hasta qué punto la regulación es necesaria para introducir de manera socialmente responsable los robots y también de los aspectos socioeconómicos, porque esto va a tener un impacto en nuestra economía, va a tener un impacto en el futuro del trabajo, la regulación puede impactar también en la innovación, entonces
tenemos muchos debates sobre si promovemos la innovación, estamos impidiendo que los trabajadores tengan sus puestos de trabajo porque van a ser sustituidos, cuántos trabajos se van a crear, cuántos van a desaparecer. Y al final aquí la verdad es que nuestro proyecto ha encontrado resultados con datos de la OCDE y otras bases de datos de la Federación Internacional de Robótica, que no son tan alarmantes como los que se escuchan normalmente, porque realmente un robot no va a sustituir a un humano en un puesto de trabajo para todo. Se sustituirán tareas, entonces determinadas tareas en determinados puestos son las que van a desaparecer. ¿Y qué hacemos? El problema que tenemos es, si tenemos, se ha dicho en el documental también, puestos de trabajo en el futuro que todavía no sabemos cuáles van a ser y tenemos personas que tienen unas competencias que todavía no se han adaptado a esos puestos de trabajo futuros, o las competencias que tenemos ahora se devalúan muy rápidamente porque el progreso va más rápido que la adquisición de competencias, lo que hay que hacer es intentar financiar la adquisición de competencias, porque una empresa, cuando un trabajador ya no le sirve, entre comillas, si lo despide, ese trabajador pues pasa a ser una carga para el sistema de seguridad social y a la vez hay menos trabajadores cotizando, con lo cual el sistema de seguridad social no puede mantener a todos los que han sido desplazados. La solución es un aprendizaje continuo en competencias, sabiendo que esas competencias se evalúan y un marco claro de competencias para cada uno de los puestos de trabajo disponibles. El problema, ¿quién asume la inversión en formación en las competencias necesarias? Entonces, bueno, pues aquí tiene que haber una colaboración público-privada, igual se tiene que incentivar que las empresas diseñen las competencias que necesitan, desde el grupo de expertos de alto nivel, cuyo presidente está en el proyecto InBots en la Unión Europea, pues se ha propuesto una especie de pasaporte de competencias que se vaya actualizando. Tenemos que buscar soluciones para este periodo de transición, que además es un periodo que tenemos que afrontar ya, porque muchas veces el debate se centra en la resolución del Parlamento Europeo de 2017, se planteó la posibilidad de una personalidad electrónica de los robots, darles personalidad igual que se les ha dado a las sociedades a los robots, y entonces que los robots tributen, pero si es que de ese estadio todavía nos encontramos muy lejos. Y veremos si conviene o no conviene. De momento lo que hay que hacer es preocuparse por los humanos. Y aquí sí que el Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial en el plano europeo ha abogado por un informe, una posición centrada en el ser humano. Y lo mismo ha ocurrido en el centenario de la Organización Internacional de Trabajo, que la OIT pues también está buscando proteger el trabajo, las condiciones de trabajo, trabajadores de calidad, puestos de trabajo con cierta calidad, y entonces aquí realmente hace falta que todas las partes dialoguen y se encuentren las líneas rojas, por lo menos, porque el sector de la robótica es un sector muy autorregulado. Cuando yo fui por primera vez al Foro Europeo de Robótica, bueno, decía que era de la academia y te miraban así bien, y luego decía, ¿pero de qué? Y yo decía, de derecho. Y decía, no, de derecho, esto ya no nos gusta la regulación. Y cuando ella decía que era de derecho tributario, pues entonces casi que no quería ni hablar conmigo. Entonces yo decía, no, pero que no se trata de grabaros ni de frenar la innovación, se trata de saber cómo regulamos esto. Claro, también hay un sentimiento geográfico muy diverso. En determinados países no hay regulación, son así regulatorios, donde se van a hacer las empresas las pruebas. Competimos Europa con el bloque asiático, con los americanos. Entonces, ¿nos pasamos en regulación? ¿Nos quedamos solos y nos quedamos retrasados? Bueno, nosotros somos el mercado, nosotros somos consumidores, nosotros podemos decir que igual que no quiero comprar algo que ha supuesto un trabajo infantil, la empresa habrá de ser socialmente responsable y en su departamento de responsabilidad social corporativa, pues ver cómo está llevando a cabo la introducción de los robots en esa empresa. Y bueno, aquí pues queda mucho camino por recorrer todavía, pero yo creo que está bien empezar el debate.
Luego también hemos estado trabajando en temas de propiedad industrial, qué pasa con las creaciones asistidas por robots, en qué momento el robot asiste o en qué momento la obra es del robot, pero claro, el robot no tiene personalidad, entonces ¿de quién es la obra? ¿Quién es el propietario? Pues aquí hemos estudiado las distintas opciones y cómo algunas normas del derecho de la Unión Europea son barreras a la innovación y como, por ejemplo, en el Reino Unido pues es más flexible y hay que buscar la forma en la que quede claro quién es el inventor. O, por ejemplo, cuando es un robot que se lleva a un trabajo, el robot, si tiene capacidad de autoaprendizaje, entre comillas, aprende del contexto en el que está y aprende porque lo entrena la persona que lo usa. Ese trabajador que entrena al robot y lo afina al puesto de trabajo, ¿tiene algún derecho a los beneficios que produce el robot? Porque al final es todo un reparto de costes y beneficios entre los que crean los robots y los que usan los robots, porque esto va a tener unos costes y habrá que ver cómo distribuirlos. Y básicamente hay más cosas, pero bueno, luego para podemos empezar ir yo creo hablando. que os hacéis una idea de lo que estamos trabajando. Ya has lanzado un montón de ideas que son muy, muy interesantes. Arantxa, por favor. Bueno, en mi caso, yo llevo casi, no casi, 30 años trabajando en robótica. Me acuerdo que nuestro primer proyecto fue instalar un robot en una línea de producción en Abadiano y el robot sustituía a personas, evidentemente, pero había que ver qué trabajo hacían esas personas, porque realmente ellos eran como un robot, ¿no? Insertando piezas. Ha habido un fragmento del vídeo de Charlotte. Sí. Es que da igual, o sea, eso es como la vida misma en cadenas de producción, ¿no? O gente trabajando en circunstancias peligrosas o tóxicas, con gases, con peligro para su vida o con enfermedades crónicas que al final de su vida laboral pagan un precio. Entonces, la introducción de robots se está poniendo ahora en duda porque van a quitar puestos de trabajo, pero es que tenemos máquinas que no les hemos llamado robots desde el principio del siglo XX y también tuvieron en su día su dilema de cuántos trabajos quitaban, ¿no? Entonces, esa discusión de un robot quita tantos puestos de trabajo es un poco ficticia desde mi punto de vista como técnico, ¿no? Porque permite que esos trabajos los hagan de forma más limpia por una máquina, sea robot o sea otra máquina, y las personas tengan opción de hacer un trabajo más creativo, menos peligroso, más atractivo en una palabra, ¿no? Cuando nosotros pusimos los primeros robots en el País Vasco, pues tuvimos sus más y sus menos con los trabajadores. O sea, de hecho, nos saboteaban los robots, ¿no? Íbamos al día siguiente a arrancar el robot, no arrancaba. Y por la noche, el turno de tarde había hecho alguna peripecia por ahí, ¿no? Pero luego realmente ellos veían que era una ventaja porque mejoraba la producción de la empresa. Eso lograba que la empresa tuviera mejores beneficios y redundaba pues, en crear nuevas líneas de producción, nuevos productos, nuevos contratos. Entonces, al final, sí hubo esa aceptación por parte de los trabajadores, pero siempre ha habido ese equilibrio, ¿no? Entre un rechazo inicial, como decía José Luis, también eran robots que estaban en sus jaulas, eran como un poco una cosa mágica, ¿no? Nadie lo toca excepto el ingeniero. Ahora los robots han salido ya de las jaulas, están trabajando codo a codo con un operario, de tal forma que el robot coge una pieza pesada, se la presenta al operario y el operario hace una operación muy compleja que ni siquiera un robot es capaz de hacerla, ¿no? Esa interacción entre persona y robot se está dando ya y da lugar a muchos problemas, como dice Amparo, legales, de responsabilidad, de evitar accidentes, de control de riesgos y demás, ¿no? Entonces estamos viendo que toda la robótica que hasta ahora estaba enjaulada, ahora está saliendo y no solo es un robot, como igual habéis visto en la exposición, que son el típico brazo todo lleno de motores, fácilmente identificable como robot, sino que puede ser un carrito que va por casa ayudándote recordándole citas del médico o haciéndole juegos mentales para que conserve su agilidad. En muchas morfologías de robots, ¿no? Incluso
ni siquiera una apariencia física, sino un software, ¿no? Al final todos llevamos un robot en el bolsillo ahora, con un software que nos controla nuestra vida, nuestros desplazamientos, nuestras citas. Eso también es un robot, ¿no? Nadie lo ve como una amenaza ahora, cuando en realidad ahí sí que está la amenaza, ¿no? La tecnología no es transparente y eso debe ser tenido en cuenta por todo el mundo. También hemos trabajado con robots para compañía, como decía, para personas mayores. Hicimos algunos proyectos que eran muy curiosos porque hemos tenido las dos también reacciones por parte de personas mayores, ¿no? En robots que poníamos en una casa donde había una persona ya bastante edad con una cierta discapacidad cognitiva, no Alzheimer, pero un poco ya con ciertas pérdidas de memoria o desubicación, y teníamos respuestas de un lado, pues de una persona que rechazaba frontalmente que el robot estuviera en su casa porque lo sentía como una intromisión y un control que ella o ella no querían que estuviera metiéndose en su día a día, aunque el robot le daba apoyo, hasta el lado opuesto, que era una señora mayor que casi se echó a llorar porque decía, si hubiera tenido un robot como este en mi casa hace 5 años o 10, pues no estaría ahora en una residencia, que es donde estaba la señora. Entonces, ahí te pones a pensar que la implicación de poner una tecnología con una persona ya en una relación tan corta, tan cercana, tiene muchísimas implicaciones de responsabilidad civil, de tomas de derecho, de costes, de implicaciones éticas, que desde el punto de vista técnico todavía no las estamos resolviendo, porque el programar la ética por ahora es algo complejo. Y bueno, ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias. Aníbal, por favor. Vale, pues muchas gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros aquí en el Museo San Telmo. Agradecer al Museo San Telmo el darnos acogida en el marco de la exhibición de Hello Robot. A los panelistas, y es que esto se puede llamar panel de discusión pública, porque es un honor y una verdadera oportunidad de estar con expertos de la parte tecnológica, y por supuesto gracias a Chechu por invitarme a participar. Bueno, pues parece ser que yo voy a tener un tono o la posición dialéctica contraria a la parte tecnológica más realística y pragmática que ellos han observado con respecto al desarrollo y a la evolución tecnológica. Bueno, en cada desarrollo y evolución tecnológica y en su penetración en la sociedad siempre ha habido dos posturas claras y enfrentadas. Por un lado, los apocalípticos, los que consideran que esa nueva tecnología va a hacer desaparecer la forma en la que los sujetos, las personas, los ciudadanos desarrollan sus vidas y cuál puede ser el impacto a nivel social, económico, político, etcétera. Y luego los integradores, ¿no? Los que abrazan ese nuevo desarrollo tecnológico con los brazos abiertos y consideran que pues, la tecnología puede venir a ayudarnos, ¿no? a complementarnos e incluso a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Bueno, en estas dos posturas enfrentadas parece ser que tanto José Luis Pons, Amparo como Arantxa han mantenido esa visión realística, escéptica, de que este desarrollo e innovación no va a suponer una gran transformación o cambio en nuestras vidas. Bueno, pues yo no vengo a asustaros, tampoco vengo a dar un tono apocalíptico, pero sí que por esa especie de confrontación a la hora de que tengamos algo que hablar, porque si todos estaríamos de acuerdo no habría comunicación, pues sí que quiero decir que en los temas que tanto se han presentado en el vídeo como los que hemos tratado aquí, la autonomía de los posibles robots, el futuro del trabajo o inclusive desde la perspectiva de una tecnóloga que trabaja en la aplicación y desarrollo de robots industriales, creo que sí que puede haber grandes transformaciones que nos pueden cambiar. Por empezar con la categoría o el tema de la autonomía, bueno, es cierto que la mayoría de las veces un robot se le instala o se le programa una serie de comandos y tiene un entorno bien cerrado y bien delimitado en el que ese comportamiento del robot se va a desarrollar. Pues pensemos en los brazos robóticos que han aparecido en el vídeo, pues simplemente es para ensamblar componentes en un vehículo o componentes de otra máquina industrial que van a construir. Pero sí que es cierto que desde la década de los 50 del siglo pasado, con la Carta de Presentación y Carta de Naturaleza de la Inteligencia Artificial, pues hemos avanzado mucho. Hemos avanzado hasta el punto de que robots, y cuando se dice robots e inteligencia artificial son dos caras de la misma moneda, porque la robótica es simplemente
la materialización, la encarnación mecánica de un software. En definitiva, cuando tenemos un sistema mecánico tangible, tiene una inteligencia artificial detrás, ¿no? En ese sentido, la robótica sí que es cierto que se aplica a entornos cerrados, pero ha habido grandes avances en el desarrollo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, todas las técnicas de aprendizaje profundo. No sé si os sonará el aprendizaje máquina y el aprendizaje profundo, pero este software, esta inteligencia artificial que está, digamos, encarnada en los robots, es capaz de crear nueva información, establecer correlaciones con los datos y ser capaz de producir un comportamiento, podríamos decirlo así, inesperado. Se aplica a los vehículos autónomos y los vehículos autónomos pueden reconocer, digamos, el entorno digamos, donde se mueve un vehículo, que es en la carretera, identificando a los objetos permanentes, como puedan ser las señales, pero también a los movibles, como pueden ser ciclistas, otros vehículos o incluso viandantes, personas. Yo podría pensar que un vehículo autónomo siente, procesa información y actúa. Y de manera autónoma porque nadie le está controlando. No hay ningún ingeniero o programador que esté, digamos, con control remoto haciendo que se desplace el vehículo o haciendo que se mueva de un lado para otro. O sea, incluso en este caso análogo que podríamos tomar como ejemplo gráfico de los vehículos autónomos, yo preferiría decir vehículos sin conductor porque sí que es cierto que el concepto de autonomía tiene una carga muy profunda filosóficamente hablando, desde Kant, pero sí que puede tener un comportamiento más o menos inteligente y que incluso no está supervisado o operado por un ser humano. Y luego, por incidir en este ejemplo de los vehículos sin conductor, hay distintos niveles de autonomía. El quinto es, digamos, el más superior y ese es en el que realmente el vehículo puede, digamos, no solo estar circulando en grandes avenidas, en grandes autopistas, sino incluso en entornos más urbanos que son más inciertos y poco predecibles. No estamos en ese nivel, pero sí que ya no estamos en el 1 tampoco, en el que solo conduce el ser humano. Estamos en el 2, incluso ya casi para pasar al 3. Todas las casas automovilísticas, desde Mercedes-Benz, desde Audi, bueno, no quiero hacer publicidad de las marcas, pero están desarrollando vehículos sin conductor que pueden, digamos, considerarles como sistemas autónomos, entre comillas. El futuro del trabajo. Bueno, sí que es cierto que este es un tema muy complejo y está el debate entre la sustitución o desplazamiento del ser humano en el lugar de trabajo, somos sustituidos por máquinas o por robots, eso todavía no se va a ver, eso es evidente, y la visión más realista sería la de que van a ser un complemento, una especie de instrumento que nos van a ayudar a desempeñar mejor nuestro trabajo. Ha aparecido en el vídeo el robot Da Vinci, pues ayuda a los cirujanos a tener una mayor precisión a la hora de detectar una determinada anomalía en un tumor y extirparlo, etcétera. Pero también es cierto que hay peligros porque sí que es cierto que, como ya conoceréis, hay distintos estudios, como por ejemplo un estudio muy famoso, que se ha hecho famoso, que irónicamente se hizo con un algoritmo y ya incluso los estudios que van a pronosticar la automatización del trabajo ya van a ser automatizados, o sea, economistas van a dejar de tener trabajo porque se utilizó un algoritmo para predecir cuántos trabajos van a ser automatizados y este estudio establecía que el 40% de los trabajos a nivel en Estados Unidos, porque se tomaron datos de la Agencia Laboral Estadística Laboral de allí de los Estados Unidos, más del 40% de los trabajos van a ser automatizados. Personas que digamos, desarrollan tareas mecánicas rutinarias y con poca cualificación pueden ver peligrado, digamos, un riesgo en el que su trabajo va a ser automatizado. Bien, eso es un estudio, pero luego hay más informes de compañías privadas como el de McKinsey que incluso el porcentaje es aún mayor. Yo sí que creo que todavía no va a haber una sustitución del hombre por la máquina, pero cuidado que nos están, digamos, persiguiendo los robots. Y luego está el hecho de qué haremos cuando, digamos, una persona esté desempleada, porque el desempleo tecnológico que ya nos hablaba John Maynard Keynes no va a ser de color de rosas, no va a ser para que pues, nos dediquemos a la creatividad o a la contemplación, sino que a día de hoy sigue siendo el trabajo el instrumento de integración en la sociedad y lo que permite tener pues eso, un proyecto de vida y un desarrollo. Pero, en definitiva, cuidado porque pueden, digamos, sustituir. Luego comentaba Arantxa el tema de su experiencia personal como tecnóloga,
que trabaja en robótica industrial, ¿no? Bueno, sí que es cierto que nuestra experiencia de cómo ha sido el pasado no es un indicador de cómo va a ser el futuro. Yo, en términos generales, consideraría que ha habido avances y ha habido grandes progresos. El hecho de que no podemos predecir el futuro, pero sí que se está trabajando a crear ese futuro y los científicos, como aquí está representado José Luis, trabajan porque estos robots alcancen una gran inteligencia y comportamiento complejo, y eso puede dar lugar a que haya pues en definitiva, una fractura social y tengamos un papel los filósofos o la gente que aplica la ética, porque desde los robots sexuales, desde el futuro del trabajo, desde la posibilidad de la autonomía, pues son temas que nos afectan a todos y que debemos tener un debate público como este para poder hablar de manera pues, reflexiva sobre ello. Muy bien, Aníbal. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Ahora, antes de comenzar el debate, le voy a pedir a Daniel que pase también otro pequeño vídeo, un poco para incitarles a la discusión. De todas formas, lo que ha quedado muy claro es que la robótica ha experimentado un salto cualitativo, porque ahora se trata de una robótica interactiva. Yo les decía al principio que vivimos en una sociedad ya de humanos y máquinas y tenemos que aprender a gestionar cómo es esa relación, cómo es la relación en términos jurídicos, en términos laborales, en términos también éticos y filosóficos, hablando precisamente de cuestiones como la autonomía con relación a los cuidados, la propiedad intelectual también en la creación y lo que tiene que ver con toda esa interacción entre humano y máquina. Eso es una nueva transformación en la que estamos entrando y en la que nos tenemos que plantear un poco cómo queremos organizarla y desarrollarla. Entonces, vamos a hablar ahora de eso. Si, Daniel, puedes poner esta nueva pieza y la introduces un momento. Sí, genial. Solamente un breve comentario, que sí que es cierto, vais a recordar como el pesado de los vídeos, que yo es el segundo que pongo, este va a ser cortito de 1 minuto. Pero y sí os pido, por favor, que después, si me podéis hacer un comentario respecto a los mismos, es muy interesante para mí, porque yo como tengo esa mentalidad de marketing, que normalmente esto que llamaba, no sé si suena a miopía del marketing, ¿no? Que antes en el tipo de producción, a la publicidad y todo eso, se decía, nosotros creemos que esto es lo que le gusta a la gente o esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces luego el marketing, como el cambio que hay paradigmático, pues viene a decir pues que tienes que hacer estudios de mercado y saberlo. Entonces, en cierta forma, estáis siendo un poco sujetos experimentales, estamos para que os contéis un poquito, y lo digo porque, pero bueno, no hay ningún problema, aunque de hecho haya trabajado mucho eso desde la ética de la investigación con seres humanos, lo digo de broma, ¿no? Claro, pero en la línea del comentario que decía Arantxa, ¿no? Que al fin y al cabo si tenéis un smartphone, pues ya sois sujetos de experimentación, así que, que bueno, pido adelante. Ah, y por cierto, el último comentario, ¿verdad? Que lo ha hecho un compañero del Instituto de Filosofía, que se llama Miguel Ángel Rego, que es un artista y es un formato distinto, y por eso, pero viene a decir la misma información, entonces esa era un poco la finalidad del mismo. Bueno, pues un vídeo inquietante. Una pregunta. ¿Ya hay alguna pregunta? Sí. Bueno, también entre vosotros podéis responderos y contestaros, pero si hay una pregunta ya, abrimos ya el turno con el público. Bueno,
vamos a ver, primero, es que he visto ahí que habla de que en el año 2030... ¿Se oye? Sí, Sí, perfectamente. ¿no? En 2030 habrá un porcentaje de coches autónomos que va a haber. No me he fijado. O sea, no he captado el porcentaje de coches autónomos que va a haber en el parque automovilístico. En el vídeo, ese último vídeo. Sí. Aquí no está puesta la frase y tiene que ver mucho con lo que ha comentado primero sobre el concepto de autonomía José Luis y después Aníbal. Hay muchas estimaciones y evidentemente hay diferentes márgenes. O sea, hay algunos que hablan de un 50, un 60, pero la clave ahí es la misma definición que ha dado Aníbal de los grados de autonomía. La mayoría de, digamos, estimaciones confluyen en que para 2030, 1 de cada 5, que sería el 20%, a nivel mundial sería totalmente autónomo. O sea, llegaría a ese grado 5. Sin embargo, si incluyéramos los grados 3 o 4, que todavía un conductor y revisa determinado tipo de operaciones, estaríamos en un porcentaje mucho más alto, del 50 o el 60%. Mi pregunta es la siguiente. En el anterior vídeo, a un porcentaje de accidentes en tráfico por fallo humano. Es bastante elevado. No ha dicho, ha metido un porcentaje que es el de los autónomos. Y los autónomos actualmente, ¿cuánto es? Quisiera saber, ¿tiene ese dato? O sea, no. Los autónomos actualmente en comparación con los vehículos, o sea, ahora se prueban en entornos... o pilotados, por decirlo de alguna manera, ¿quién tiene ese porcentaje de accidente, vamos? Todavía no se puede saber. Comparando por fallo humano y por fallo de software, lo que sea, fallo técnico, lo que sea. Sí, todavía no se puede comprobar exactamente porque están siempre en entornos muy controlados. O sea, son un coche que siempre va una persona corrigiendo. Bueno, ha habido un caso famoso, un atropello de coche de Tesla, pero digamos que no puedes tener una cifra porque cuando se prueba con ellos, se prueba en carreteras controladas, en entornos controlados, digamos, y no tienen todo la complejidad, digamos, de imprevistos que podría haber en una circulación real y con otro tipo de coches. O sea que no se puede saber. O sea, no... De acuerdo, yo me gusta hacer mi comentario. Mi comentario no es exacto, mi comentario. Que puede pasar que al final los coches autónomos tengan porcentaje de accidentes mayor que los coches pilotados, pienso yo. Es ese comentario. En principio el coche, por poner un dato, o sea, no recuerdo el dato exacto, lo podría buscar, ¿no? Pero el coche de Google no sé cuántos cientos y cientos de miles de kilómetros hizo sin ningún altercado, o sea, 1 o 2, bueno, muy pequeñitos. Aquí, claro, yo que quejas atrás como que estoy acabando mucho, pero podemos seguir el dato y mucho más, porque, porque yo primero voy a decir una cosa, o sea, ya estamos, los ingenieros tendemos a ver que la tecnología hace soluciona todo, y hay más que tecnología, hay humanidades, soy un ingeniero yo, pero tengo en cuenta que hay humanidades también, entonces, o sea, cuidado, y tenemos aquí una experta en Derecho, expertos en Ética, o sea, que cuidado, o sea, es una autocrítica a mi profesión, vamos. Sí, José Luis y Amparo querían contestarle también. Muchas gracias. A ver. Yo quiero comentar una cosa con respecto a la autonomía. No estoy en absoluto de acuerdo con lo que has dicho. Aquí estamos mezclando dos conceptos. Una cosa es que un coche no lleve una persona al volante, y eso lo puedes llamar autónomo, y otra cosa es que el coche tome decisiones por sí mismo, que es a lo que yo estaba llamando a autonomía. Son cosas distintas. Sí, claro. El coche puede ir sin un conductor, pero el comportamiento del coche es completamente determinista. Es decir, ha sido programado, definido por los ingenieros que han construido ese coche. Y es el ingeniero, porque ahí había una pregunta, si el coche tiene que tomar una decisión, si atropellar a un anciano o atropellar a un chaval que cruza, ¿a quién atropellará? Pues a quien haya dicho el ingeniero que haya programado ese coche, yo soy ingeniero también, entonces, quiero decir, pero la cosa es así, quiero decir, no existe ningún coche que tenga un comportamiento autónomo, que tome una decisión, pues de repente de lo que sea. ¿No? Es algo que está preprogramado. Luego, en relación con lo de los puestos de trabajo, porque comentaba antes Amparo, lo de ajustar los puestos a la transición para que haya competencias que estén de acuerdo con las necesidades que vamos a tener. El problema que tenemos es que esto es una transición continua. Es decir, los hombres empezaron con la industria lítica e hicieron allí aquellas cosas de sílex para poder cortar la carne, lo que fuese, luego mecanizaron, luego automatizaron, luego vino la digitalización, esto es el siguiente paso. Nosotros estamos empezando ya a pensar en robots que no están fuera del humano, sino que están dentro del humano. Entonces ahí empiezas a hablar de ¿eso será un humano o será un humano con un robot?
dentro de él, será un cyborg, será no sé qué. Lo que quiero decir es que siempre lo ha habido y siempre habrá una adaptación de los tipos de trabajo que nosotros tenemos. Yo recuerdo, me comentaba mi padre que cuando, yo soy de Valencia y ahí se cultiva arroz, y me comentaba que cuando él era pequeño, pues cuando había que secar el arroz iban allí al campo, iban 20 personas con sus herramientas, segaban el campo, ahora lo hace una máquina. O sea, la siguiente transición, ahora lo hace una máquina y lleva una persona dentro. La siguiente transición sería que lo hiciese la máquina sin la persona dentro. Es decir, hemos perdido antes de 20-1 y ahora estamos perdiendo de 1 en este ejemplo concreto. Sí. No quiero decir que esto sea replicable en todos los ámbitos y en todos los sectores, pero es por poner en contexto lo que ya ha pasado con respecto a lo que puede pasar, ¿no? Amparo también quería decir algo y luego Aníbal también. Luego les doy la palabra. Vamos a ir... Volviendo a los coches autónomos. Bueno, en realidad el derecho también está ya adaptándose a los coches autónomos. Ya existe un impuesto a los vehículos autónomos en la ciudad de San Francisco, en California. ¿Por qué? Porque no se ha creado un impuesto específico a los robots, se ha creado lo que se está haciendo con el sistema tributario es adaptarlo a contextos nuevos, y si hay un vehículo que grava, o sea, si hay un impuesto que grava la entrada en el centro de ciudad por problemas de congestión y para financiar la reparación de las infraestructuras viarias que hay en California son imprescindibles, pues se dice tanto vehículos con conductor como vehículos sin conductor tendrán que pagar para financiar el fondo con el que se van a reparar las carreteras. Y ya se pone que los vehículos sin conductor tendrán que pagar. Claro, no es el vehículo sin conductor. El vehículo sin conductor no tiene capacidad económica, pero es que ese vehículo sin conductor es de alguien, tiene dueño. Entonces, el dueño que tiene el vehículo sin conductor, pues tendrá que pagar. Claro, aquí pues ha habido una industria automovilística muy fuerte en Estados Unidos que se ha estado oponiendo, pero al final han llegado a componer sus intereses entre todos y se ha aprobado así. Entonces, desde el punto de vista del derecho, pues se va arreglando la situación, pero también hay que ver que estos vehículos autónomos para circular necesitan una infraestructura y que esa infraestructura pues tiene que ser financiada. Y aparte de que nosotros le digamos cuando vemos escaparates y cuando vemos semáforos cada vez que queremos hacer algo en Internet, para ir educando a que los coches autónomos en su día tomen decisiones, ¿no? A más de uno nos han dicho, marque cuando ve un coche o marque cuando ve un semáforo. Pues estamos entrenando los sistemas gratuitamente, somos su mano de obra. Claro. Aníbal y Daniel, que también querían intervenir, y ahora seguimos con las palabras. Bien, un pequeño matiz con respecto a lo de la autonomía de los vehículos sin conductor, pero sí que es cierto que toda la robótica, la inteligencia artificial, tiene múltiples ángulos y múltiples perspectivas, y para no enfrascarnos en este debate y luego, por supuesto, para dejarle al público oportunidad. Mi comentario es que no estrictamente el ingeniero preprograma un vehículo sin conductor. José Luis, siento, pero es simplemente por la cosa de la dialéctica en este panel. Por poner una analogía que no sé si va a ser lo suficientemente ilustrativa y no sé si vamos a comprenderla todos. La evolución nos preprograma nuestro sistema visual para que veamos colores, para que detectemos formas geométricas, en definitiva, para que veamos las cosas. Pero la evolución no ha preprogramado nuestro sistema nervioso para ver zapatillas. O sea, hay objetos visuales que nuestro sistema visual no tenía las características como para saber que eso es lo que va a ver nuestro sistema visual. Lo mismo sucede con el coche. Se le preprograma para que evite obstáculos, pero no va a saber cuándo ese obstáculo se va a encontrar con él. En ese sentido, todas las técnicas de aprendizaje profundo permiten que se les entrene, como bien está diciendo Amparo, ese software con todos los datos de navegación de la flota de Tesla, y si ha detectado ya algo, pues evite ese obstáculo que está ahí, pero si de repente le sale un ciclista, el LIDAR, los distintos sensores o radares, va a hacer que se desvíe, y eso no lo tenía previsto el ingeniero a la hora de por supuesto que a lo eso es tenía a lo previsto. Y en esa, digamos, es ese concepto tan amplio que podemos determinar como autónomo, como autonomía, que todavía que estamos en el nivel 2, con respecto al ejemplo que estamos ahora mismo hablando sobre él, estamos en el nivel 2, pero puede algún día llegar al quinto, como
como jamás hubiera pensado alguien del siglo pasado el pensar que un brazo robótico iba a estar levantando objetos y carga pesada. Sí, Eso no, es a lo que... estamos hablando de dos tipos de autonomía distintos. Bien. O sea, tu nivel 5 yo lo veo, es que vaya el coche solo sin ningún conductor. Pero las decisiones y las reacciones al líder ese que estás diciendo tú o a la detección del ciclista están, por supuesto, preprogramadas. No hay ningún tipo de autonomía. El coche está programado para detectar distintos eventos, para detectar señales, para detectar peatones, para detectar ciclistas, y está programado también qué reacción tiene que tener en función de la velocidad que lleva, es muy complejo porque hay muchas variables, pero todas están previstas. Entonces, podríamos decir que incluso nosotros estamos determinados. Bueno, O fíjate, todo está determinado. Fíjate, acabas de abrir un... Y entonces, como todo está determinado, hablar de la autonomía, incluso de las máquinas que crea el ser humano, no tiene sentido. pues mira, ahora que sacas el tema, no hace muchas semanas fui invitado a otro debate similar a este, donde se estaba discutiendo, era fundamentalmente gente del ámbito de derecho, y estaba allí pues contando y lo que se estaba discutiendo era el tema del libre albedrío. Porque si se niega el libre albedrío, pues tú puedes llegar a no ser responsable de tus actos desde el punto de vista que pues, no puedes ser responsable legal de algo que tú no haces bajo tu propia tal. Bueno, pues ese debate, o sea, eso no se puede tener en el caso. Si se considera que una persona puede no tener ese debate en el caso de las personas, en el de los robots, vamos, estamos a años luz. O sea, a muchísimos años de poder tener ese tipo de debate. Es un comportamiento completamente determinista. No hay ningún tipo de libertad. No hay ningún tipo de libertad en el comportamiento de un robot que esté interactuando en este tipo de ámbitos, ¿no? que tiene en su mano pasajeros, que tiene ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que es interesante es luego plantear qué tipo de autonomía otorgan a los usuarios con los que interactúan, que esa es otra cuestión que tiene mucho que ver con los robots, por ejemplo, de cuidados y demás, ¿no? Pero bueno, Daniel, también tú tenías... No, en la misma línea, si al final ha respondido a la concepción, o sea, es un tema de clarificación conceptual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de autonomía? ¿Qué concepto se está utilizando en el coche autónomo? Es el estandarizado, digamos, en la industria de los coches autónomos, que es como el que apunta de los 5 niveles de grados de autonomía, pero como concepto tiene mucho más que hablar. Pero yo creo que lo que quiere señalar más Aníbal, podríamos decir como un ejemplo más, digamos, más general, ¿no? Sería como ya no solo programas como los sistemas expertos de inteligencia artificial para una serie de pasos, sino que a lo mejor hay determinados tipos de algoritmos que están programados para cumplir un objetivo, pero no están marcados, digamos, qué pasos tiene que tomar para llegar a ese objetivo. Y dentro de esos pasos que puede tomar para llegar a ese objetivo, a lo mejor no, muchas veces, por lo menos puede pasar los que yo tengo más trabajados, que tienen que ver con búsqueda de información o Google y demás, no sabes qué decisión va a tomar, ahí, eso me puede decir, o no tienes una trazabilidad. No significa, entonces, a lo mejor no está previsto de qué manera se llega, porque se buscan correlaciones o patrones de datos por los que te hacen llegar a que esa es la manera de llegar a un objetivo. Entonces, eso, o sea, que sería como una discusión muy amplia, pero al final yo creo que, como dices, tiene que ver con simplemente de qué concepto de autonomía partimos, más que, o sea, yo creo que todos tenemos, entre comillas, razón aquí con esto, pero sí. Falta un debate muy amplio sobre esos sí, temas. Yo no quiero entrar en temas técnicos, pero tiene mucho que ver también con el lenguaje y cómo se comunica. Porque, por ejemplo, a mí me ha encantado el vídeo que has puesto, pero ha habido un momento que ponía que el Da Vinci ha hecho 5 millones. Da Vinci ha hecho cero operaciones. Está sacado de... Sí, exacto. Yo no sé de dónde está sacado, pero el Da Vinci ha hecho 0 operaciones. 5 millones de cirujanos habrán utilizado el Da Vinci para hacer la operación correspondiente. Y ya está. Es decir, este tipo de lenguaje al final lo que crea es una confusión en el sentido de que no sé, hay una expectativa como que los robots dentro del pasado mañana van a tomar conciencia de sí mismos como Terminator y pasado mañana vienen a por nosotros, como decía también. Y no es así, ¿eh? Bueno, vamos a ir pidiendo también las palabras, por favor, porque había varias palabras pedidas por seguir un poco el orden. Sí. Gracias. Bueno, Aníbal seguramente ya sabe lo que voy a decir. No existen coches autónomos. Existen, como ha dicho José Luis, coches sin conductor, pero son teledirigidos. Porque ¿hay algún coche que funcione sin internet a día de hoy? Sí. No. Sí. ¿Cuáles son los primeros en los que piensa uno?
Google y Tesla. ¿Un coche de Google funciona sin Internet? Yo soy la Madre Teresa de Calcuta. Así de claro. Y lo siguiente, cuando habéis hablado de algoritmos. Algoritmos son motores. ¿Cuál es el combustible de los algoritmos? Los datos. ¿Por qué funcionan mejor en los programas de Google? Porque utilizan un algoritmo medianamente bueno con datos que legalmente no deberían utilizar. Y como Aníbal ha hecho publicidad de Mercedes, yo voy a hacer... No, es broma. Es broma. Si me regalan algún Mercedes, Es broma. no lo siento. Es broma, yo haré antipublicidad, porque Mercedes ya ha dicho cómo se van a comportar sus coches. Ha dicho, nuestros coches nunca se van a decidir contra el propietario. En vivo y en directo. Sí, eso lo han está dicho. O sea que cuando veáis un Mercedes, echar a correr. Nunca se va a decidir contra el propietario. Contra el conductor. En un caso de accidente, atropellarán a quien sea o se llevarán por delante a quien haga falta. Bueno, comprárselo si no puede. Y lo último, lo que se nota aquí cuando discutimos es que estamos llegando tarde. Estamos llegando tarde. No. Amparo ha dicho que el derecho se está adaptando. Eso se hace al revés. Ya. El derecho dice cómo tendrían que trabajar las empresas. Ya. Si lo hacemos nosotros, lo que están haciendo ellos, estaríamos en la cárcel. O sea que hay que ir con cuidado y hay que intentar, siempre que podamos, acordarnos de que ellos hacen su análisis de riesgo. Pero sus valores en el análisis de riesgo no son los nuestros. ¿Bien? Y hay que implementarlo, lo hemos comentado alguna vez en nuestros proyectos, hay que meter lo antes posible en un proyecto un análisis de riesgo, en todos los aspectos. Porque, por ejemplo, en el ámbito de la salud, está claro que los robots van a ayudar, pero en Japón están cambiando a los cuidadores por robots. Y si vamos a ese camino donde solo hacemos los números, va a ganar el robot. Y no tiene por qué ser así. No estoy hablando en contra de los robots. El robot es el ayudante ideal para un cuidador, pero no es el peor sustituto posible para un cuidador. Me paro porque si no ya se convierte en una conferencia. Voy por ahí una... Por ahí. Mientras, Amparo, ¿puedes decir algo que estabas pendiente? Sí, no, que yo iba a decir lo de los algoritmos, que para los de derecho, la verdad es que nos aturde, porque nosotros somos muy de razonamiento y de saber cómo se llega a la conclusión. Y en una conferencia que estuve con un compañero, él decía, no, es que nosotros el algoritmo, tú le das la información, le das los datos y entonces, basados en cálculos probabilísticos, pues de la experiencia, que es lo que llaman inteligencia, tienes un resultado, pero no preguntes cómo se ha llegado a ese resultado por ese cálculo probabilístico que ha hecho el algoritmo. Entonces, claro, esto se está aplicando también para probabilidades de ganar un juicio, para ver en qué tribunal las sentencias son de qué manera, dónde tienes más posibilidades de éxito y entonces dónde llevas el caso, y se está empleando ya así. Por ejemplo, me llamó mucho la atención un ejemplo que pusieron en aquel momento de unas radiografías de un cirujano que veían las radiografías y el robot daba, creo que era para una predicción de cáncer o algo así serio, ¿no? Y entonces salía y lo revisaban y no salía bien. Y no salía bien porque las radiografías tenían en la esquina de abajo la marca del sello del que hacía las radiografías y entonces las que tenían la marca salían con probabilidad de cáncer y las otras no. O sea, que también depende de la información que tú metas, tienes el resultado sesgado o no, como bien se ha dicho. Claro, va en la misma línea. Los algoritmos se alimentan de datos y los datos al final tienen sesgos, tienen una serie de elementos que si no los tenemos en cuenta y si no son transparentes, al final no sabemos en función de qué toman esas decisiones y confiamos tanto en ellos, que ese es un poco el asunto. Pueden ser una herramienta utilísima de trabajo, pero si son transparentes, si son revisables, si son fiscalizables y si sabemos que los datos que se introducen son de calidad, porque tienden a multiplicar los efectos de los sesgos de los datos que toman de la sociedad. Los algoritmos tienden por ejemplo, en las cuestiones de género, a ser todavía más discriminatorios, porque realmente están bebiendo de esos datos que ya son discriminatorios y como tienen que acertar, al final multiplican el resultado en ese sentido, ¿no? Bueno, usted tenía palabra ahora. Sí, bueno, yo quería daros las gracias por el tema, pero hay una cosa. A mí me parece que los robots deberían de ser ayudas. O sea, como tú muy bien has dicho,
el Da Vinci no ha hecho ninguna operación. Bueno, pues yo pienso que los robots deberían de seguir siendo así, porque como ha dicho este señor, que yo lo iba a decir también, cuando empiecen a sustituirse por las personas, porque claro, tú dices en un trabajo que es muy desagradable, por ejemplo, el cuidado de los ancianos, por ejemplo, los niños de 1 a 3 años son un coñazo. Entonces, ¿qué? Les vamos a poner a un robot que les cuide, porque claro, la mamá tiene que ir a trabajar y es mucho más barato comprarse un robot, aunque sea caro, que tener una asistenta, porque además la asistenta paga seguridad social y resulta que el robot no va a pagar nada. Contigo, pues, pero hay que establecerlo. Pero ese niño que está cuidado por un robot, ¿qué experiencias de vida va a poder tener? ¿Qué experiencias de vida va a poder conseguir si no tiene una madre amante, si no tiene una persona que le dice esto se hace así? Le va a hablar y el niño va a aprender a hablar, porque vete tú a saber lo que va a hablar. Entonces, no es broma. O sea, este tema no tiene ninguna gracia. A mí me parece que es terrible. O sea, y luego, otra cosa, va a haber una división humana tan espantosa, porque claro, tenemos que pensar que tenemos que educar a toda la juventud, quieras o no quieras, a estudiar una carrera técnica que le pueda servir para hacer alguna carrera en su vida, para tener un proyecto de futuro. Si tú no tienes un estudio y no puedes crear algo, vas a ser una normal dentro del mundo. Vas a tener que... Y claro, ya no va a poder ser ni barrendero, porque antes dices, no, pues se irá barrendero o podrá limpiar escaleras. Es que lo van a hacer los robots. Entonces, toda esa gente, ¿qué va a hacer? Fijaros, por ejemplo, el tercer mundo. ¿Qué va a pasar en el tercer mundo? Porque nosotros tenemos posibilidades de llevar a nuestros hijos a un estudio, a una carrera, a que se organicen de alguna manera. Pero ¿qué va a pasar en el tercer mundo? Toda esta invasión que tenemos de todos los que vienen de África, de América, que vienen a cuidarnos, que van a ser sustituidos por robots, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Salchichas? Porque es que ya me contaréis. Entonces, el principio de todo esto es buscar soluciones humanas. Entonces, tenemos que pensar que lo primero que tenemos que financiar de verdad es la educación, que es un tema que, oye, es importantísima la robótica, vale, lo que queráis. Pero si la gente no ayuda en este tema y los gobiernos les importa un pimiento, porque estamos viendo que las inversiones en educación en España mismo han bajado no sé qué porcentaje, que lo he leído antes de ayer, es que no sé qué va a ser esto, ¿eh? Entonces, me parece importantísima vuestra labor, pero por favor, fijaros más en lo que dejamos atrás. Bueno, yo quería... sí, para que... Y luego Aníbal. Arantxa, venga. Sí, yo quería responderte en el tema de... A ver, los robots tampoco nacen por generación espontánea. Aparte de tecnólogos y programadores, si un robot tiene que funcionar bien e interactuar de forma adecuada con una persona, ahí entran un montón de materias como psicología, pedagogía, diseño, todo el tema de cómo hacer una programación amigable para que sea la interacción amigable. Entonces, va a haber un montón de estudios y de carreras, no tan técnicas como piensas igual, sino más sociales, de cómo aplicar todo estudios humanísticos a cómo crear robots, un estudio de ayuda, no de sustitución en muchos casos, ¿no? Y sobre todo robots que son de compañía o de enfermos, de personas mayores. Ha habido muchos estudios y igual tú has comentado el que van a sustituir en Japón a todos los cuidadores o que están sustituyendo. Entonces, si conocéis el robot... Si tú estás enfermo y es un problema porque no te dejan entrar a darle de comer a la familia, te ponen un tubo directamente al estómago y te alimentan. Si tienes un PIS, te ponen la sondita y todo eso son problemas serios que resulta que eso te hace que te mueras muchísimo más rápido porque tienes unas infecciones espantosas. Entonces, en este momento, cuando vivimos en una sociedad totalmente capitalista, que lo único que pretende es ganar dinero y nadie lo frena, esto es una deshumanización total. Entonces, yo os digo, los robots, ¿qué más me da? Si total, si estamos yendo a ser robots nosotros mismos. Bueno, Aníbal, tienes la palabra. De todas formas,
lo que No, bueno, planteaba. el tema de los robots cuidadores, que estoy de acuerdo, que tienen que ser un apoyo, no una sustitución. Hay un caso del robot que es Paro, que lo tenéis en la exposición, Sí. que hubo muchos estudios de por qué hay de tanto éxito. Primero, ¿por qué fue una foca y no un perro o un gato? ¿No? Decían que no habían diseñado un robot con forma de gato o perro porque una persona sabe cómo es un perro o un gato de verdad. A poco que hayamos tenido una mascota, yo tengo gato y sabe cómo es un perro. Si me dan un robot perro, o sea, al día 2 lo dejo en la esquina porque sé que no es no se comporta. Entonces decidieron hacer un robot foca porque obviamente nadie tenía una foca en su casa. Entonces, en parte del éxito que tuvo ese robot no fue porque fuese un robot que sí que interactúa con la gente, si lo acaricias se cierra los ojitos, ronronea, sino lo que vieron fue que era un motivo para que las personas mayores en residencia, que estaban cada uno en su silla, aislados del exterior, les hacía conversar entre ellos, porque era, ¿le has dado el chupete a la foquita? ¿Le has acariciado? Pues no, pues sí, pues pásamelo. O sea, era un elemento de interacción entre ellos y fomentaba más el que se abriesen a otros compañeros de la residencia. O sea, era un poco como una ayuda, no un cuidador, digamos así, era como una vía para que recuperasen su interacción social, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que debía ir por ahí la idea de un robot o de una máquina. Era un foco de atención. Era un foco de atención. Qué bueno. Eso era. Vale. Aníbal, al hilo de tu intervención, que has tocado, no sé cómo te llamas, bueno, múltiples temas, pero yo quiero dar un poco la vuelta al argumento. Bien, los robots no los queremos para los cuidados. Los robots no los queremos porque supuestamente sustituyen ese componente de empatía, de humanidad, pero claro, si explotamos y utilizamos a otros seres humanos para hacer tareas que podría hacerlo una máquina. Pero imagínese entonces, Maite, no sé si la puedo tutear o la puedo... Sí, por Dios. Pero imagínese que hay robots que no es que tengan la fenomenología o la capacidad de experimentar las emociones de otra persona, porque todavía no estamos ahí, bien, pero que simule o emule que tiene empatía. ¿No sería mejor que lo haga una máquina, un instrumento, y no explotemos a otros seres humanos en hacer tareas que pueden ser deshumanizadoras? Este es el argumento que quiero, porque luego encima retoca con el argumento que ya en 1940 Norbert Wiener, uno de los padres de la inteligencia artificial, de la teoría de control, publicó una obra en la que el uso humano de otros seres humanos, the human use of human beings. O sea, la robótica, ya del propio nombre robota del checo, es esclavo. O sea, si podemos desarrollar la tecnología para que robots hagan tareas que deshumanizan a otros seres humanos y todavía, al hilo de la temática de este encuentro, los androides sueñan con ovejas eléctricas, no hay un replicante que quiera, pues eso, exterminarnos o como lo hemos creado, crear una nueva sociedad de androides, ¿por qué no esos robots que hagan las tareas que hacen otros seres humanos y les deshumanizamos? Porque usted ha comentado que esta invasión de la gente que migra por cuestiones económicas, que hacen las tareas que no queremos hacer nosotros, la sociedad del primer mundo, si podemos que lo haga un robot, ¿por qué no? Yo pienso que ese robot nunca va a ser sustituible por un humano. Es lo mismo que he visto ahí, lo de las relaciones sexuales con muñecas. Pues oye, que os vaya muy bien, pero de verdad no lo puedo entender. O sea, a mí me parece que yo soy de tocar, ¿qué queréis que os diga? Yo soy Maite, de tocar, de abrazar... Vamos a dar más palabras para abrir un poco la discusión. Y, de todas formas, lo que se ha planteado aquí es algo que también Arantxa había comentado antes. Para muchos trabajos penosos, costosos, se había introducido la mecanización, la robótica. Claro, la discusión en este caso es otra y es muy seria. Y eso nos da para otro ciclo, que no vamos a entrar ahora en ese asunto. Y es el asunto de cómo valorizamos los cuidados. Los cuidados tienen que ser una actividad digna, reconocida. En el caso de que sean cuidados con contrato, bien pagada, bien retribuida, con derechos.
Y eso es otra cosa, Aníbal. Entonces, estamos entrando en la cuestión de los cuidados, que es muy importante y que tiene que ver también con lo que usted ha dicho antes, de que si hay menos personal se pone una sonda. Estamos hablando no de la robótica, estamos hablando de una dinámica social que de alguna manera está menospreciando una tarea que es fundamental para la reproducción de la vida, que es el cuidado. Y dicho esto, volvemos a nuestros robots y podemos seguir dando alguna palabra. Si alguien tiene... Usted, por favor. Sí, a ver, yo lo que quería volver un poco al tema de la ética, y para mí no es tanto el problema de cómo se programa la ética, que será una programación más determinística o más por inteligencia artificial, sino qué ética se programa. Porque nos estamos llevando las manos a la cabeza cuando decimos que Mercedes va a programar sus vehículos para que salven a su propietario. Y hoy en día el 100% de los vehículos salvan a su conductor, incluso los no inteligentes, porque lo que tenemos grabado muy a fuego todos es el instinto de supervivencia, por encima de la ética que nos hayan enseñado, etc. Yo veo que voy a tener un accidente y no me pongo a pensar, y que fíjate, con el que me voy a chocar es un chico joven, yo soy más mayor, casi que me mato yo porque el otro es más joven. No, yo evito el choque a mi lado del coche, sobre todo. Incluso, aunque lleve a mi hijo en la derecha, si tuviese el tiempo de decir, es que llevo el hijo, mejor matarme yo que mi hijo, no, porque lo tenemos tan grabado aquí que tú evitas el impacto y la muerte de tu persona. Entonces, el problema no es cómo programar la ética, sino quién define qué ética hay que programar. Porque evidentemente cosas que en una cultura son aceptables, en otra no lo son. Entonces, hoy por hoy, en muchos temas de inteligencia artificial, no sé, la inteligencia artificial que tenemos todos en nuestro smartphone, yo miro de qué material se hacen las botas Katiuskas y los próximos 2 meses me están intentando vender botas Katiuskas, cuando yo lo que quería saber es si el material me permite meterlas en el ácido clorhídrico o no. O sea, ¿por qué? Porque lo que está marcando lo que te responde la inteligencia artificial no son mis intereses, sino en este caso los intereses de la gente que quiere vender. O sea, ¿quién está influenciando o quién va a definir cómo se van a comportar esos algoritmos que tienen que introducir ética, y la palabra me da un poquito así, o conocimiento o inteligencia o los patrones de comportamiento en todos esos elementos? A ver, Aníbal, ¿qué querías? Sí. Y luego, No, es que me parece muy pertinente la pregunta, porque bueno, los investigadores del MIT, del Media Lab, que son los autores de un estudio en el que titularon el estudio El experimento moral, crearon una plataforma digital a conciencia en el que ejemplificaban lo que los filósofos conocen muy bien, que es el dilema del tranvía. Para simplificar el dilema del tranvía, imagínate un tranvía que tiene un fallo mecánico y va directo a atropellar a 5 personas, pero puede girar la manilla para que se vaya hacia la otra ruta, hacia otra vía y solo mate a una. Bueno, pues tomando este experimento mental de los filósofos, ahora ya lo tenemos en la vida real, que es el hecho de que cuando desarrollemos vehículos autónomos nos pondremos en la situación de qué hacer ante esa decisión. Y tu pregunta de qué tipo de ética programar, la intentaron resolver estos investigadores del MIT creando esta plataforma digital en la que la abrieron a todo el mundo. Creo que ahora mismo ya cuenta con 4 millones de respuestas a distintos tipos de dilemas del tranvía, pero con el vehículo autónomo, desde si yo voy con mi familia y que son 2 niños y la abuela dentro del vehículo, que si voy a atropellar a una mascota o a otra familia o a otro grupo humano, que si esa familia, si esos que supuestamente son los que va a arrollar el vehículo sin conductor, porque luego quisiera por alusiones, Ricardo, contestarte, que he matizado que vehículos sin conductor, no vehículos autónomos, porque igual la carga del concepto de autonomía es demasiado. Pero con todas estas variabilidades es difícil porque no se puede programar una ética. No es que haya un relativismo moral, pero sí que es cierto que distintas culturas y distintas geografías pues pueden priorizar distintas formas en las que ese vehículo se comporte. Usted hablaba de la posibilidad de... los autores de la investigación decían que el deontologismo, la mayoría de las personas que son, digamos, viandantes o son los que supuestamente van a ser impactados por un posible siniestro de este vehículo autónomo sin control, quieren ser utilitaristas, es decir, que se maximice el beneficio para el mayor número de personas, mientras que el conductor o el pasajero es deontologista, simplemente quiere que se cumpla el principio básico de la vida, digamos que se mantenga la vida. Ese pasajero, pues el vehículo autónomo,
no hará que le pase nada al pasajero. Y está entre estas dos grandes doctrinas filosóficas el juego, en este caso concreto de los vehículos sin conductor. Maximizar el mayor número de personas o el principio de la vida. ¿Qué hará la casa de Mercedes-Benz? ¿Qué hará Toyota? Pues no, parece que Mercedes-Benz es deontologista. Son kantianos, son alemanes. Son alemanes. Perdona, Chechu, por alusiones a Ricardo. Pero muy breve, porque Bien, hay una palabra... He matizado que igual el concepto de autonomía es demasiado fuerte. Vehículos sin conductor. Y luego sobre lo de que hay vehículos sin conductor que funcionen sin Internet, todos. Pero bueno. Mario Toboso es compañero del Instituto de Filosofía y mañana estará en la mesa que tenemos sobre tecnologías de rehabilitación también. Bueno, pues, ¿se escucha? Sí. Pues muchas gracias por el debate que estamos teniendo. La verdad es que está muy interesante y yo creo que las posiciones se van marcando. Me gustaría traer un término, al debate un término que no sé si ha salido, y es el término valores. Se ha hablado de ética, pero no se ha hablado explícitamente de valores, ¿no? Y yo creo que en la cuestión en la intervención de Arantxa están implícitos los valores, ¿no? Porque yo quería reflexionar un poco contigo, Arantxa, acerca de que, claro, y con Maite también, por supuesto, vivimos en una sociedad de la innovación donde claro, las innovaciones lo que buscan es el rendimiento económico de las empresas. Entonces, el valor económico está ahí presente frente a otros valores, frente a valores sociales, frente a valores culturales, frente a valores de otro tipo, ¿no? Entonces, claro, realmente la oportunidad que yo creo que se nos abre ante cualquier cambio de paradigma tecnológico, como pueda ser la robótica actualmente, es repensar los valores de la sociedad en la que vivimos o en la que queremos llegar a vivir, ¿no? Y claro, puede llegar a ser un inconveniente que la innovación sea un valor tan fuerte y que los valores económicos estén por encima de esos otros valores sociales que, bueno, pues digamos no son más comunes a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, esta es un poco la reflexión que yo quería plantear en torno a los valores, ¿no? Porque además llama mucho la atención que todas las innovaciones tienden a ser sustitutivas. O sea, cuando viene una innovación se carga lo que hay en el mercado. Yo me acuerdo hace tiempo cuando salieron los e-books, los libros estos electrónicos y tal, que se decía, esto va a eliminar la lectura tradicional, se va a cargar el mercado del libro, tal. Por suerte no ha sido así, esperemos que no siga siendo así mucho tiempo. Pero claro, ya Schumpeter habló hace ya más de un siglo de que la innovación era destrucción creativa. Entonces, claro, en esta sociedad en la que la innovación es un valor tan importante, pues digamos que bueno, pues el conflicto de valores está servido y yo creo que lo interesante es que desde una perspectiva muy interdisciplinar, muy multidisciplinar, implicando al derecho, implicando a las tecnologías, implicando a las empresas, al desarrollo, implicando a la filosofía, por supuesto, a la sociología, a la antropología, a los estudios culturales, a muchísimas disciplinas, pues trabajen juntas precisamente para tratar de pensar esa sociedad a la que vamos a llegar, ¿no? en este cambio de paradigma tecnológico. Se parecería al colofón, pero... Amparo. Es el colofón ese. Sí, claro, aquí lo importante es el principio de innovación socialmente responsable, que es al que estamos insistiendo desde el proyecto. Yo lo que quería también decir con respecto a lo que se ha comentado anteriormente es que realmente desde el mundo de la empresa me da a mí la impresión, por lo que hemos visto, en el proyecto hay un grupo de trabajo sobre estandarización. Los estándares para ellos son sus propias normas de las que se dotan autorreguladas a través de comités donde están representados y ellos mismos dicen hasta dónde están dispuestos a llegar. Y están muy claros los estándares en el mundo de los cuidados y de la salud que tienen un grado de desarrollo distinto a los estándares industriales. Y además, geográficamente, pues tienen también sus propios estándares. Hay estándares europeos, hay estándares internacionales. Entonces, como están acostumbrados a los estándares, ahora lo que se está queriendo hacer con la ética es estandarizar la ética.
¿Por qué quieren estandarizar la ética? Porque están acostumbrados a, bueno, yo cumplo el estándar, si cumplo el estándar ya no tengo responsabilidad, porque muchas veces las normas, por ejemplo, directivas europeas, son instrumentos normativos que obligan en el fin, pero dejan libertad de medios, y la directiva es tan amplia y tan vaga que va para todos los Estados miembros que luego el detalle técnico se hace una referencia al estándar concreto. Entonces, cuando alguien diseña un robot, dice, bueno, yo quiero cumplir con la directiva para que nadie me exija responsabilidad por incumplimiento de la directiva, ¿cuáles son los estándares que tengo que cumplir? Bueno, pues si mi robot va para este campo de aplicaciones y además hace tal cosa y tal cosa y tal cosa, pues estos serán los estándares con los que cumplo y me cubro las espaldas. Entonces, ahora, ¿qué quieren muchas empresas? Bueno, está la sociedad reclamando que haya ética, pues queremos unos estándares de ética. Y entonces parece que se tiene que diseñar ese estándar de ética por ellos mismos para poder quedarse cubiertos. Bueno, simplemente era que a mí me llamaba mucho la atención el proceso de estandarización de la ética y la finalidad con la que se hacía, que está muy alejada precisamente de lo que estamos hablando aquí. José Luis, vamos a no monopolizar el debate, perdone. José Luis, ¿te querías decir algo también? No, simplemente quería comentar que efectivamente que ahí el problema, yo veo bien el proceso de definir bien cómo los sistemas, los robots, lo que sea, se tiene que medir, se tiene que estandarizar para que todos juguemos con unas mismas reglas. El problema fundamental ahí es que en el proceso de estandarización, en lugar de tener el papel predominante de las empresas que los definen de acuerdo a sus propios intereses, lo que hay que hacer es que toda la sociedad o todos los agentes de la sociedad que tienen algo que decir sobre cómo se tienen que comportar los sistemas puedan tener una voz, ¿no? Entonces, esto es la parte propagandística de la intervención. Cuando dejé Inbots y nos fuimos a Estados Unidos, allí hemos, digamos, como heredando un poquitín los discursos que hemos tenido en este proyecto, lo que hemos hecho es proponer una red a nivel mundial para estudiar el problema de la estandarización en el ámbito en el que yo me muevo, que es la robótica en salud, pero que tenga en cuenta todos los agentes que tienen algo que decir, desde usuarios de las tecnologías hasta fabricantes de las tecnologías, incluyendo a todos los estados intermedios que tienen allí. El problema es, ¿podemos ponernos de acuerdo en una ética universal que tenga que gobernar el comportamiento de los dispositivos? Seguramente no, porque si no, pues esto sería el paraíso, y no lo es. Y bueno, simplemente quería comentar eso. De todas formas, eso tiene que ver con el paradigma de la inclusividad que nosotros también hemos defendido con respecto a la robótica y que es lo que está en la esencia del proyecto Inbots, ¿no? Que es estar agentes plurales que participemos y que promovamos precisamente ese tipo de discurso inclusivo con respecto al desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Usted, por favor. Una cosa, a los jubilados ya nos compensará tener coche. Porque aquí han hablado ustedes y serán unos coches muy caros, pero ya sabemos cómo están las pensiones. Un momento, y cada vez va a haber más jubilados. Y aquí tenemos una ciudad que tenemos unos transportes, metro, autobús y tren. Yo creo que es una red fenomenal. Yo vivo en Alza y cada 5 minutos tengo autobús. Ahí a las universidades, a las clínicas. Yo creo que a los jubilados hay cantidad de... No nos compensa tener coche. A mí me sale más barato... Yo me he jubilado con 70 años y lo primero que dejé fue el coche, porque tiene unos gastos terribles. Entonces, con esos gastos puedo ir de vacaciones y puedo sacar billetes que me dan el doble de billetes para viajar por la ciudad. Y no lo tengo. Y si bajo con un coche aquí hay que meterlo o en garaje o en OTA, que también, como te pases, te lo llevan. Bueno, los jubilados me parece que yo estoy van a tener problemas. Estoy de acuerdo no nos da. Estoy de acuerdo con usted porque creo que además
no solo los jubilados, creo que en general como sociedad deberíamos replantearnos, porque ahora se presenta el coche eléctrico o el coche sin conductor como la panacea para la movilidad, y quizás lo que debemos pensar como sociedad es que la robótica no es la solución. En este caso sería el disponer de entornos urbanos donde los servicios públicos sean de calidad y que no necesitemos precisamente tener coches privados, que precisamente con el coche eléctrico y con el coche sin conductor es algo que va a acabar desapareciendo. Pero quizás un asunto muy importante que nos han comentado con respecto a nuestro proyecto es que debemos tener en cuenta también el coste ecológico del desarrollo de estas tecnologías, porque tenemos la falsa imagen de que quizás la robótica se materializa más en aparatos o instrumentos, o que la inteligencia artificial es una especie de economía desmaterializada, pero consume muchísima energía, consume muchísimos recursos naturales que se explotan en otros lugares, por cierto, y muchas veces en malas condiciones, con lo cual también debemos plantearnos cuál es el grado de sostenibilidad de esta innovación. Un poco lo que comentaba antes Mario, entran en juego otros valores que debemos tener en cuenta a la hora de abrazar o rechazar, que no hay que ser ni apocalípticos ni integrados, este tipo de desarrollos tecnológicos. Y yo estoy con usted, no nos hace falta el coche en absoluto, ni a jubilados ni a no jubilados. Mejor coger la bicicleta, coger el transporte público y tener una ciudad un poco más agradable y amable. Se lo digo viniendo desde Madrid, donde precisamente es todo lo contrario. La ciudad no es ni agradable ni amable por culpa de los coches. Ahí atrás, por favor, si le pasan el micrófono. No sé si también te ha pedido el chico este. Ah, sí. Creo que sí, así. Vamos a dar un par de palabras más y ya vamos terminando. A ver, por favor. Estamos planteándonos la hipotética relación que puede haber en el futuro entre los robots y los humanos, tratando de hacer cábalas sobre cómo serán los robots, pero partimos de un punto fijo en cuanto consideramos el lado humano. Pero parece que los humanos estamos cambiando más de lo que nos damos cuenta y seguramente parece ser, y hay gente que lo dice, y creo que cada vez es más evidente, que hay gente que tiene planes para el futuro de los humanos, ¿no? O sea, que los humanos quizá no estemos en el mismo sitio dentro de poco tiempo en el que estamos ahora. Por cierto, que todo esto tiene relación con lo de los valores que se ha hablado, con lo de la ética, etcétera. Quizá cambiemos. Y por otro lado, hay un camino hacia la estandarización, como habéis dicho, de la ética, pero a nivel global, que quizá pueda tener algún sentido, pero sería después de tratarlo muy a fondo el tema, que fuera una ética como fueron los derechos humanos, extensible a los humanos en general, pero esto es muy delicado y muy ambicioso y no se puede hacer así como así. Pero cada vez tenemos, por cuestiones de la tecnología, etcétera, tendemos hacia una estandarización. Es decir, bueno, quizá primero pues nos vinieron aquello de lo políticamente correcto, etcétera, etcétera, que se fue extendiendo y parece que ya son unas verdades que tienen que ser aceptadas por todos. Y cuanto más se modernice la tecnología y se extienda más a todo el planeta, los estándares esos serán más unívocos, serán más exigentes para toda la humanidad. Entonces, esto es un punto yo creo que es muy delicado y que debería ser tratado previamente. Es más, es posible que ya la gente que está detrás de la tecnología lo esté tratando previamente, es decir, que ya haya previamente una ética hacia la que se quiera dirigir a través del consumo de la tecnología. Esto es un tema complejo, muy delicado y que creo que no se está profundizando en él lo suficiente y se juega el futuro de la humanidad, nada menos. ¿Algún comentario? Desde luego, como decía mi colega Mario, detrás de la tecnología siempre hay valores. No hay una ciencia neutra. Eso es algo que es evidente y que lo que tenemos que hacer es discutir sobre qué valores queremos para qué tecnología. Y ese es uno de los intereses de tener foros y de desarrollar proyectos como el que tenemos en este momento. O sea que tiene usted razón. Y por aquí tenía una palabra también pedida. Voy a ser muy breve, solamente quería traer de nuevo a la mesa, uniendo varias cosas que han salido ya, ¿no? La idea de valores, la idea de agencia. Me gustaría poner sobre la mesa la idea de agencia.
Si a usted le preocupa el hecho de que los robots tomen el mando, exíjale al partido político que usted vota que incluya algo que usted quiera en su programa. Si usted quiere que su tecnología no esté sacada o mal sacada de las manos de un niño en no sé qué país donde se produce coltán, exija a la compañía a la que usted le compra los teléfonos móviles que produzcan de manera sostenible y razonable. Quiero decir, todos y cada uno de nosotros tenemos un gramito, un milímetro de espacio para dirigir y crear los valores que queremos, con los cuales queremos convivir. Quiero decir, he escuchado varias veces, no es que quieren, es que hacen, es que ellos, no sé quiénes son ellos. En muchos casos no sé quiénes son ellos. Yo sé quién soy yo y a mí me gustaría me gustaría compartir con vosotros la sensación que yo tengo, que es una sensación de que yo tengo posibilidades de construir en mi medida ciertas parcelas del futuro. Y creo que estaría bien que de alguna manera reconociésemos y nos empoderásemos y reconociésemos esa agencia, ¿no? Ellos hacen lo que ellos hacen, sí, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Yo cuando he dicho lo de los consumidores, es una decisión responsable y no podemos pedir a otros que sean socialmente responsables si no somos nosotros primero. O sea que totalmente de acuerdo. Para eso un paso previo es la información y seguramente no contamos con toda la información para poder hacer ese tipo de decisiones informadas, ¿no? Seguramente si todos los que estamos aquí supiésemos lo que cuesta en huella de carbón tomar melón en invierno, que lo tienen que traer en avión desde no sé dónde, no volveríamos a probar el melón en invierno, por ejemplo, ¿no? Yo al hilo de, digamos, el impacto medioambiental de la tecnología, creo que en concreto en el robótica y la inteligencia artificial, como lo comentabas tú, Chechu, y como parece que tú y luego José Luis también se ha sumado, es muy grande, porque la computación que se requiere para entrenar los algoritmos con los datos que se generan en Internet o genera el trabajo fantasma de las personas que entrenan casi sin que remuneración estos algoritmos es cuantioso. Y además, en el Instituto de Inteligencia Artificial de Nueva York, asociado a Microsoft, Katie Crawford tiene un estudio que se llama Anatomía de una inteligencia artificial, en el que, tomando el ejemplo de Alexa, el asistente virtual de Amazon Echo, examinan, hacen una radiografía de pues, todo el trabajo mal pagado de personas que ensamblan el dispositivo que luego en el primer mundo utilizamos, los procesos de extracción geológica que se hacen con los minerales raros que luego van a formar parte de él, y la huella de carbono con respecto a la inteligencia artificial y la robótica es bastante amplia. Había una pregunta por aquí ya para ir cerrando. Yo quería, lo de los robots tiene una implicación tan grande en toda la sociedad. Dicen que la enfermedad del siglo XXI va a ser las enfermedades mentales. Todos los problemas mentales. Y entonces, todo esto tendría que ir unido a una organización de otro modelo de vivir, de educación, de repartir el trabajo que haya, repartirlo mejor. Porque no se puede ir dejando, o sea, el problema es que si para estar muy bien preparado tiene un estándar, va a quedar más gente en la cuneta. Esas personas que esa infelicidad, eso va a transmitir al resto. Y luego también, por ejemplo, las pensiones. Nos calculan cuánta gente trabaja para los pensionistas. Eso todo hay que cambiar, porque si los trabajos los van a hacer las máquinas, tiene que cambiar completamente. O sea, hay que coger una cosa global. Porque se supone que los robots los van a hacer para que seamos más felices. Entonces vamos a buscar la felicidad y evitar estos problemas mentales. O sea, yo creo que tiene que ser un cambio muy global, de una educación global y de valores y de todo. Y no tanto de que me parece muy bien que haya un robot que busque las minas y destruya las minas antipersonas. Maravilloso, trabajos así, pero con una visión global. Bueno, pues si os parece, vamos a terminar con una última palabra de cada uno y así ya podemos dar por cerrada la sesión.
No sé, vamos a hacerlo a la inversa. Aníbal. Bueno, yo por cerrar, ¿os habéis dado cuenta que es 2019? Por el guiño al título del panel, y todavía no tenemos replicantes. No sé si es una buena noticia o una mala noticia, pero desde mi postura, desde mi perspectiva, es una mala noticia, porque los robots pueden ser desde amantes, compañeros, instrumentos o productos que realicen el trabajo que no queremos hacer y, sin ser demasiado optimista, sí que es cierto que la tecnología hay que invitar a que se siga desarrollando y acumulando para que en beneficio de nuestro bienestar. Bueno, de todas formas, si son nuestros amantes, ¿tendrán derechos o no tendrán derechos humanos? Ya, eso ya lo... Lo mismo que con el movimiento animalista, que hemos concedido derechos o por lo menos un estatuto moral a animales, yo creo que se podría considerar. Es un tema interesante. Dani, por favor. Yo pues simplemente comentar una pequeñita cosa respecto a que estoy muy de acuerdo con la última intervención de nuestra compañera y que era un dato que me estaba acordando, que antes me mencionó a Keynes, pero justamente hace 100 años, además en Madrid, ¿no? Preveía Keynes, uno de los economistas más importantes, socialdemócrata, que aproximadamente trabajaríamos, gracias a la tecnología, 15 horas al día. Entonces era como la previsión para ahora, justamente, que sería la jornada laboral estaría repartida en plan de 15 horas y porque me acuerdo de ese dato me parece interesante. Y otra cosa que me gustaría compartir simplemente... 15 horas al día. Perdón, a la semana. No, ya está muy bien decirlo, si no ya es lo que trabajas, Chechu. Me estaba preocupando. A la semana, bueno. Exactamente, perdón. O sea, muchas gracias que lo digas. Y sí, 15 horas a la semana, vale, que sería la jornada laboral. Eso lo firmamos. Sí, claro, exactamente. Y respecto a eso, pues nada, agradeceros el estar aquí en el debate, que ha sido muy interesante, y transmitiros que sí, que ha habido muchas, si se quiere decir, imprecisiones en lo que es el vídeo y todo eso, pero ese era el objetivo de que, bueno, por contaros que antes quería que hiciese su función, digamos, el vídeo, generar este debate, y comentaros que el trabajo, lo que pretendemos hacer desde el equipo, es partir de esos discursos a veces que esconden algunas falacias, equivocaciones, intereses, para generar, digamos, una idea o más, digamos, buenista o más pesimista sobre todo este desarrollo, e intentar llevar, y vamos a trabajar estos 3 meses por intentar situar un debate, digamos, en una perspectiva más cercana a la realidad y sobre todo a las preocupaciones que habéis transmitido, y que muchísimas gracias por todo y ha sido muy interesante. Arancha. Solo comentar que los robots están aquí para quedarse y en muchas formas y disposiciones alrededor nuestro, y que también es parte de nosotros como usuarios el aceptarlos y el obligarles a los fabricantes que hagan robots que sean de verdad útiles a la sociedad. Amparo. Pues desde el punto de vista del derecho y de la economía, yo creo que tenemos que exigir a nuestros gobernantes que hagan una introducción de la robótica a la medida del ser humano, al servicio del ser humano, que tenemos instrumentos que, como se ha dicho, van lentos, y tenemos que tratar de estar al día y de buscar una solución lo más amplia posible en el plano internacional. Tenemos que actualizar instrumentos como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Personas con Discapacidad. Porque todo esto va a verse afectado por la interacción con la robótica. Y por otra parte, tendremos que tener mucho cuidado con la desigualdad social que se genera dentro de un mismo país y entre países, y para eso pues serán necesarias medidas que realmente den la oportunidad de acceder a la robótica y a la inteligencia artificial en igualdad de oportunidades a todos, porque si no lo que vamos a hacer es acrecentar esa desigualdad y polarizar la sociedad, y no nos lleva a ningún sitio. Bueno, pues yo simplemente quiero incidir en que un robot es una herramienta, y con las herramientas nosotros hacemos lo que queremos, y de lo que se trata es de utilizar esas herramientas en el beneficio de la sociedad e intentar involucrar al mayor número de agentes posibles en definir cómo esas herramientas se tienen que desarrollar y se tienen que aplicar en la sociedad. Y eso exige que la sociedad en general esté formada, esté educada, sepa cuáles son las implicaciones de la tecnología,
Así que cualquier esfuerzo que se haga en el sentido de comunicar, de involucrar a la gente en este tipo de debates, yo creo que va en la buena dirección, ¿no? En la dirección de nosotros, digamos, los que estamos responsabilizándonos un poco del desarrollo de la tecnología, de ver cuáles son las inquietudes que tiene la sociedad y luego la sociedad que sepa por dónde van los desarrollos para poder tomar también sus decisiones informadas. Bueno, pues tanto la exposición del Museo San Telmo como esta jornada de hoy, como la que tendremos mañana, que es una reflexión también sobre las nuevas tecnologías de rehabilitación y lo que significan, también en cierto modo relacionada con nuevos sujetos que pueden ser humanos y máquinas, porque tienen que ver con la interacción entre la máquina y los humanos en el sistema nervioso, es decir, en ámbitos ya, podemos decir, muy personales de los individuos. Mañana seguiremos con este debate, también a las 7 de la tarde. Están todos ustedes invitados y muchas gracias a los ponentes por estar aquí y por el esfuerzo de diálogo que hemos hecho entre todos. Muchas gracias.